Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Yo quiero iniciar este programa diciendo que hoy ha sido un día de emociones, de angustia, pero de mucha admiración con ese pueblo venezolano. Gloria al bravo pueblo, con esos militares rebeldes luchando por su libertad, por la vuelta de Leopoldo López a la libertad y todos sus compañeros de la oposición, por el liderazgo de Juan Guaidó. Moralmente los estamos acompañando. Venezuela merece la libertad, salir de un régimen usurpador, narcotraficante, tirano. Pidamos que todos los venezolanos puedan recuperar su país, su bienestar, se lo merecen. Dicho eso, pues nos toca seguir con nuestro programa, además con un tema muy interesante. Hemos invitado hoy para hablar de un tema que de verdad nos está apretando, porque el desempleo, sobre todo el juvenil, con énfasis en la mujer muchísimo, pues se está apretando durísimo. Las universidades están teniendo dificultades en la matriculación, las competencias cada vez tienen más prestigio que los mismos títulos, porque pues se recupera la tasa de retorno, pues la posibilidad de recuperar lo que invierten es más rápido, y las empresas están demandando son ciertas habilidades, ciertas competencias, y el desempleo en Colombia, pues por una realidad que no es solamente de Colombia sino global, se nos está incrementando al 12%. Y hay una realidad muy grande, y es que toda esta nueva etapa, esta cuarta revolución que estamos viviendo, el desarrollo tecnológico, está creando unas reacciones y unas realidades totalmente distintas, y es una nueva forma de empleo, más flexible, más de acuerdo con las circunstancias personales, que nos obliga de todas maneras a pensar que las políticas públicas no hay que reformarlas, a mi juicio, en lo esencial, como vamos a ver hoy, pero sí hay que analizarlas y darle posibilidades, a mi juicio, a todo el que trabaje, de un salario digno y que la seguridad social siempre lo acompañe. Pero hay unas plataformas nuevas, unas realidades tecnológicas que están ofreciendo una nueva forma de trabajar, donde supuestamente no hay subalternidad ni horario, que crea unas realidades distintas. Y he invitado para hablar sobre el tema a dos personas muy conocedoras, a las que les agradezco muchísimo que han venido. Voy a empezar por los señores en esta oportunidad. Iván, que es director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Iván Jaramillo es abogado rosarista y es un experto en todas estas materias laborales. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. Muchas gracias, Noemí, por la invitación y por contribuir a este proyecto de trabajo decente en las plataformas digitales. Y estamos invitando también, y nos ha aceptado, muchísimas gracias, a María Fernanda Quiñones, que es presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que es una realidad inatajable, maravillosa. Lo único permanente hoy es el cambio, es impresionante todo lo que pasa todos los días. Y entonces partimos por lo siguiente: primero, todo trabajo debe ser remunerado, estamos de acuerdo, es un principio constitucional. Segundo, hay una crisis laboral grande y la juventud está exigiendo flexibilidad, dignidad, poder viajar, poder trabajar desde cualquier sitio, pero las realidades también exigen que frente a las circunstancias de accidentes de trabajo, pensionales el día de mañana, porque es que uno ve que en Francia los muchachos desde los 19 años piensan en pensión. Aquí pensamos en pensión a los 55 años, pero eso es una realidad. Y la salud, que la salud es un derecho obligatorio. Voy a preguntarle a María Fernanda, que está metida en todo este tema tan moderno del comercio electrónico. Frente a las nuevas formas de empleo, por ejemplo, que ofrece Uber, que dice que no es patrono, sino que con su plataforma es un trabajo colaborativo que solamente intermedia el servicio. ¿Qué opina la Cámara sobre quién debe pagar esa seguridad social de esos trabajadores o esas trabajadoras de Rappi, de Uber o de tantas plataformas que existen?
Bueno, sin duda la seguridad social es importante para protegerse de todos los riesgos que tú muy bien has mencionado, pero en estos nuevos esquemas colaborativos realmente no existe una relación de tipo laboral, es una relación de tipo civil, y el responsable de asumir la seguridad social vendría a ser el trabajador, que hemos, digamos, denominado un trabajador autónomo. En esencia es una persona que se vincula bajo una relación civil con esta plataforma que, como tú muy bien lo mencionas, conecta el lado de la oferta con el lado de la demanda y hace posible estos efectos de red para que puedan dinamizarse este tipo de modelos económicos. Son modelos económicos distintos, son modelos económicos que no pueden mirarse con la lupa de la regulación que existe hoy en día en seguridad social. Pero, Iván Jaramillo, a ver, en días recientes hubo un accidente de un muchacho que hacía domicilios y que igual se dice pues que tampoco había patrón, sino que el patrón es una plataforma y tuvo un accidente de trabajo. ¿Cómo resolvió él el tema y cómo ve usted el tema de seguridad social a partir de lo concreto de ese accidente de trabajo frente al fenómeno general? Sí, no, en la evolución del pensamiento no es tan claro que sean autónomos o dependientes, estamos definiendo eso todavía en el mundo laboral. Eso es lo que define la afiliación y las contribuciones a seguridad social, en qué porcentaje van, etcétera, lo que advertía María Fernanda. Pero yo quiero poner un caso específico, además del señor, que ya lo voy a tratar. Yo vine a esta entrevista en Uber, y a mí, ahorita el celular lo va a tener lleno de, ¿usted cómo le pareció el servicio? Usted le cobraron X cantidad de plata. Entonces, que no haya un control de la plataforma en el trabajo que desarrolla el trabajador, no estoy tan convencido, hay que definirlo bien y para eso ayuda mucho la recomendación 198 de la OIT. Dicho esto, si en realidad hay visos de subordinación, pues va a estar encuadrado en el mundo laboral, va a ser una responsabilidad patronal el afilar a ese trabajador y darlo de alta en seguridad social, pensiones, salud y riesgos. Estuvimos en el Congreso la semana pasada discutiendo un proyecto de ley para regular este tema y hay dos proyectos en el Congreso, ¿no? En este momento hay el 082 de 2018 del senador Rodrigo Lara, y hay otro, creo que es del senador del MIRA. Es una proposición aditiva al Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente, en el Plan de Desarrollo. El punto es que separaba un RT, un rapitendero, y decía, miren, yo tuve un accidente, me dañé el brazo ejerciendo algún tipo de actividad, y tuve que finalmente, para poder ser atendido, inscribirme como beneficiario de mi hermana, que está en el régimen subsidiado, para poder tener acceso al servicio, para que me pudieran atender la rotura del brazo. Eso es lo que no podemos defender en una sociedad. ¿Qué opinas de la desprotección de esa persona? Porque inclusive no es un accidente demasiado grave. No, sin duda la desprotección de esta persona es lamentable, y es lamentable que haya en estos modelos ese tipo de desprotecciones. Pero lo que ocurre es que no podemos pensar que la protección deba darse bajo el amparo del derecho laboral. Estas plataformas, que tienen múltiples maneras de vinculación, han buscado alternativas desde el tema civil a partir de la contratación de seguros para proteger este tipo de personas. Lo cierto es que la fórmula para asegurar la protección hoy no la tenemos, porque hoy no se ha dado la discusión desde donde hay que darla, que es desde el modelo económico. Sí, pero la discusión hay que darlo frente a una responsabilidad muy grande, que es el desarrollo maravilloso de este tipo de plataformas y de desarrollos y de posibilidades de trabajo. ¿Qué piensan los de Uber, qué piensan los de Rappi, qué piensan los de todos estos desarrollos de cómo proteger toda la gente que ellos, entre comillas, están intermediando? Sí, las plataformas, digamos, deben ser más unos facilitadores para que los ahorros individuales de estas personas puedan hacer. Cero asumir. Sí, no es una responsabilidad dentro del ámbito del derecho laboral. Todos estos desarrollos que de verdad están creando los millones y los billones, ¿a ti te parece justo que vaya solamente para unos creadores de las iniciativas, que yo celebro y aplaudo, y que nada de esos beneficios vaya en la protección de sus trabajadores? Pero yo no diría que los beneficios van a la plataforma, es decir, recordemos que lo que hacen las plataformas es unir dos puntas que van a generar una relación de intercambio entre ellas, que les proveen a cada uno los correspondientes beneficios. Lo que hemos analizado es que si estos nuevos modelos de economía colaborativa se cimientan con la normatividad laboral, son absolutamente inviables. Vamos a hacer una pausa, porque realmente la reglamentación actual, la norma actual, pues no tiene validez ni es aplicable
se necesitan unas nuevas políticas públicas. De modo que váyase preparando, Iván, Claro que sí. a ver qué es lo que nos va a proponer de acuerdo con su laboratorio para no dejar desprotegido a 150.000 trabajadores que tenemos hoy en día en estas plataformas. 160.000, exactamente. Iván, ¿tú qué opinas? Yo no puedo comulgar definitivamente con lo que presenta María Fernanda, porque no hay que olvidar que ya la Unión Europea resolvió este tema. Si la Unión Cuéntele a los Europea, televidentes cómo lo resolvió. Ya resolvió el tema. Ya es que Uber decía, soy un intermediario, la Unión Europea le dijo, usted es una empresa de transporte. Como empresa de transporte responden y deben ser sujetos de todos los beneficios, pero también de todos los deberes. Es decir, deben asumir el rol de empleador. No solo lo dijo la Unión Europea, ya lo dijo la Inspección de Trabajo en Valencia, ya lo dijo el Tribunal de California, ya lo dijo el Tribunal en el Reino Unido. Es decir, uno puede oponerse a que se enmarque en el derecho al trabajo este tipo de regulaciones, y no es extraño el derecho al trabajo, es que el derecho al trabajo nació con una revolución industrial que cambiaba toda la lógica productiva. El derecho al trabajo ha estado presente siempre en la historia, este tipo de cambios más rápidos. Hay una nueva revolución. Correcto, sí, claro, pero no podemos renunciar al modelo universal de trabajo decente. Es que cuando se hablaba al inicio del programa de las cifras de desempleo, a mí sinceramente me preocupan mucho, pero me preocupa más detrás de esa cifra la cifra de informalidad. Y me preocupa más detrás de la cifra de informalidad la cifra de ausencia de trabajo decente en Colombia. Es que la Constitución no promete cualquier tipo de trabajo, promete libertad de empresa, pero trabajo decente, no cualquier tipo de trabajo. Pero María Fernanda, pero es que además todas estas empresas tecnológicas también tienen que tener unas responsabilidades fiscales. Por ejemplo, la discusión en la Unión Europea, con mucho énfasis en España, sobre si Amazon, por ejemplo, debe pagar o no impuestos, porque es que se socava todo el régimen fiscal con el comercio electrónico y con todo ese tipo de plataformas. Sí, digamos, a ver, yo quiero hacer hay unas precisiones. La Unión Europea abordó el tema y lo abordó, digamos, en una directiva muy reciente en la que realmente reconoce que hay una nueva realidad económica y reconoce un nuevo tipo de trabajadores. Es que esa es la discusión, Noemí. Aquí estamos de acuerdo. Sí, la discusión no es la desprotección de las personas, porque en el sector no es esa la bandera. La bandera no es no tengamos a las personas en cuenta. La bandera es la protección debe ser de acuerdo con el modelo económico. Y eso es lo que hace la Unión Europea y pone unos mínimos de la relación. Unos mínimos que hacen que el trabajo entonces sea digno, unos mínimos en términos de horas, en términos de periodo de prueba, en términos María de saber Fernanda, la pero correspondencia. ¿cuál es la propuesta de ustedes que defienden ese liberalismo total de que Sí. sea responsabilidad del propio trabajador con semejantes salarios tan escasos los que asuman su responsabilidad plena? Mira, ¿cuál es la propuesta? Varias la propuesta cosas. concreta. Sí, varias cosas. Y las observaciones sobre las propuestas que hay en el Congreso actualmente. Te las doy. La primera propuesta, digamos, o lo que debe cimentar esto es una adecuada categorización del sector. El trabajo colaborativo es muchas veces una alternativa para generar mayores ingresos, entonces no siempre estas personas están desprotegidas, no siempre estas personas están sin seguridad social. Vayámonos por las que están desprotegidas. Hay que determinar qué porcentaje de esas personas están desprotegidas y hay que hacer un sistema nuevo que no existe hoy en día porque la ley 100 no lo contempla, porque es una ley que está en una realidad económica distinta, que defina un régimen de ahorro individual para estas personas y que las plataformas sea siempre la persona la que asume. Y que las plataformas sean las facilitadoras de esta posibilidad. O sea, y como si fuera un mundo artificial y un mundo tecnológico donde no hubiese una categoría humana solidaria que entre todos construyeran un régimen de protección. No, yo pienso que el principio de solidaridad que cimienta el sistema de seguridad social se debe mantener, digamos. Yo no considero que esto niegue la solidaridad del sistema de seguridad social. Formarán parte. Si la plataforma es solamente intermedia. Pero si se formalizan y están inscritos en un régimen que les permita hacer un aporte, pero en un régimen que seguramente tendrá también algo de solidaridad, digamos, no será el régimen subsidiado absolutamente, será un régimen intermedio. Pero yo les pregunto. No dejará de tener ese apoyo del Estado, porque seguirá cimentado en el principio que, como tú lo dices, es la solidaridad. Pero qué es triste, si no es el Estado el que les impone la obligación, voluntariamente no hay una propuesta, que eso me parece, teniendo tanta creatividad para la tecnología y semejantes maravillas, porque es que de verdad chapó con lo que han hecho y lo que están creando, no tener esa misma capacidad creativa para pensar en la gente que además
les vuelve un éxito su proyecto. A mí me parece triste. Respecto de el laboratorio de ustedes y con las dos propuestas que hay en el Congreso, ¿cuál es la filosofía? ¿Usted qué pensaría, Iván Jaramillo, que cómo proteger a los que, no a los que están protegidos? Porque además voy a decir una cosa, me parece absurdo categorizar, porque todos los días hay una plataforma distinta y una creatividad distinta. Lo que tenemos es que mantener una filosofía solidaria de que nadie debe ser abandonado a su suerte, ni en pensión, ni en salud, ni en riesgos laborales. Bien. Pero con la categorización, qué pena, no me refiero a las empresas, porque ese además era uno de los planteamientos de ambos, del proyecto de ley y de la proposición del Plan Nacional de Desarrollo, y nos opusimos en eso porque iría en contra no solo de la libre empresa, sino de la neutralidad tecnológica, sino al tipo de trabajador. Sí, yo no puedo dejar de advertir que hay 3 pilares sobre los cuales construir esa Iván, nos dicen que tenemos que suspender un momento, pero usted queda con el uso de la palabra. Iván. Sí, la estructura de la regulación de este tema tiene que pasar por 3 pilares necesariamente. Uno, derechos en el trabajo, es decir, este es un sistema en el que se cumple el sueño prohibido de los empleadores. Es una empresa sin maquinaria, sin trabajadores, con solo utilidad, con el poder de despido a un clic, que yo creo que hay que regularlo. Segundo, que haya respeto de la seguridad social, la contribución, porque es que el día que todos estemos trabajando en Uber y en Rappi, pues ¿cómo hacemos para...? Iván, recuérdanos a todos cuáles son las participaciones que se tienen de patronos y trabajadores para el sueño que tenemos de la seguridad social. Los empleadores deben aportar al sistema de pensiones el 12%, los trabajadores el 4%. Al sistema de salud, los empleadores aportan el 8,5%, los trabajadores el 4%. Al sistema de riesgos, en función del riesgo al que expongan al trabajador, el riesgo mínimo es 0,52% y hay que hacer un aporte adicional a la caja de compensación de 4%. Pero caja de compensación y bienestar, que todo se volvió el 4%. Que se volvió el 4%. Hoy en día, digamos, el sistema funciona bajo una lógica solidaria que se advertía anteriormente, es que necesitamos 10 cotizantes por un pensionado. ¿Cuánto es el total? El total de lo que paga el trabajador y el empleador. Para seguridad social, el empleador paga alrededor del 28-32%, el trabajador paga el 8%. Es una distribución equitativa. ¿Y entonces cuál es la propuesta frente a esta revolución de la nueva forma no de empleo, sino de trabajo, que cada vez va a ser más importante? ¿Cuál es la propuesta? Explorar alternativas. En Europa se ha hablado del trabajo autónomo económicamente dependiente, en el que la distribución de la cotización puede ser, por ejemplo, 50-50. ¿Qué es la propuesta del senador Rodrigo Lara? Es una de las propuestas sobre la mesa, que es la traída del modelo italiano para su ¿Qué opinan ustedes de eso? Eso es el modelo italiano, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, no estamos de acuerdo con la propuesta del senador Lara. ¿Ustedes quieren cero aportar? Sí, nosotros creemos que no es dentro de una relación laboral, no, porque no ese es el modelo no es el de una empresa centralizada como la conocemos, jerárquica y tradicional, es un modelo de red, es un modelo que genera unas eficiencias y unos beneficios en términos de red, y eso no puede centralizar un aporte y una responsabilidad de la naturaleza de la laboral en la plataforma. Yo he estado meditando sobre el tema mucho rato, y le voy a lanzar lo que yo creo que debería hacer. Cuando uno va a un restaurante, pues aquí voluntariamente uno paga una propina al mesero. Y uno, en todas estas nuevas plataformas, uno tiene un servicio. Y de acuerdo con esa filosofía, y podíamos tenerla como filosofía, uno es patrón. Entonces, si uno asumiera una parte de esa responsabilidad, es decir, yo al tomar un taxi, yo al tener un domicilio, pago un 15%, por decir un ejemplo, que vaya obligatoriamente a la seguridad social de ese trabajador autónomo. Pero la empresa inmediatamente debe ser corresponsable, debe ser solidaria y debe tener un aporte igual o superior al que el que está disfrutando del servicio. Porque es que la plataforma no la podemos dejar de ver como una herramienta que no es un fin, es que la tecnología es un medio. Sí. Y entonces a veces se quieren escabullir de las responsabilidades sociales mirándolo solamente como una herramienta. Pero entonces, ¿al fin qué? No, yo creo que deberíamos, los que utilizamos esos servicios, pagar parte, tanto con el taxista como con el de Uber, como con el domicilio, y 20.000 cosas que todos los días afortunadamente van a surgir.
y el trabajador también algo. Lo que no podemos es dejarlos desprotegidos, que pague algo el dueño de la iniciativa, de la plataforma, que el que utilice el servicio también pague y el trabajador en menor cuantía, pero que los tengamos totalmente protegidos. ¿Qué les parece esto? Iván. Yo agregaría la protección contra el despido. Yo agregaría que no hay acompañamiento del sistema jurídico para esos trabajadores en materia de estabilidad. Es decir, si yo consigo un trabajo hasta de lo que yo entiendo, en Uber, en Rappi, etcétera, yo la estabilidad la tengo bien. Pero también al revés, porque claro, los que están buscando todos es tener flexibilidad, que sea pues atemporal, antiestacional, las madres cabezas de familia, por ejemplo, tener la posibilidad del tiempo, todo eso. Entonces que también hay una responsabilidad para tirarla, pues para no asumir nada, ¿no? No, sí, porque la flexibilidad es la esencia. No, hay obligaciones del trabajador que no se derogan por la propuesta que hacemos. Lo que buscamos es que haya unas condiciones de vocación de permanencia de la relación, porque si la gente trabaja en esto, pues necesita esa vocación de permanencia para endeudarse, para poder tener planes a futuro, para tener cierta estabilidad familiar y personal. Y sobre todo que si se evalúa su servicio y el servicio es óptimo, pues ¿tú qué opinas de eso? Sí, yo pienso que es una alternativa que tiene que darse necesariamente dentro del marco de la discusión de la viabilidad del negocio. Eso es fundamental. Digamos, este tipo de plataformas lo que ofrecen son alternativas de ingresos, alternativas de trabajo, alternativas para el desempleo, alternativas para la migración, y debe plantearse desde la viabilidad del negocio. Y se ha planteado, es que se han dado discusiones, por ejemplo, en el tema de los taxistas, se hizo dentro de la regulación una clasificación de los diferentes modelos de contrato que tienen ellos, y en uno de esos modelos está la obligación de contribuir del taxista cuando no tiene un contrato laboral definido. Buen tiempo, pero lo que sí me parecería a mí es que todo ese talento que ha creado todas estas maravillas de plataformas, de allí debería surgir unas propuestas generosas, inteligentes, como las plataformas mismas, para ser solidarios y garantizar que todos tengamos seguridad social. Sería muy bonito que de allí surgiera también esa expresión del talento. Muchísimas gracias por haber participado en el programa y esperamos que salgan unas políticas donde haya más trabajo, pero todo con seguridad social.